Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 431. Luz de luna de Fusan. In Feng lo sabía muy bien. Si no ofreciera algunos beneficios tangibles, incluso si le preocupara, el personal oficial podría no tomarlo demasiado en serio. Probablemente solo prestarían un poco de atención. Realmente no lo buscarían. Pero con una recompensa la situación sería diferente. Era imaginable. Pronto, varias zonas de juego dentro del territorio de la Gran Xia verían a muchos jugadores oficiales comenzando a buscar por todas partes las ruinas de la tumba del dios de los huesos. El terreno donde aparecieron las ruinas era principalmente montañoso y, a intervalos relativamente largos, habría grandes huesos humanos dispuestos en una postura arrodillada. Lo más importante es que estos huesos humanos fueron enterrados en el suelo. Por lo tanto, encontrarlos no sería tan fácil y el método de búsqueda desde arriba fue descartado de inmediato. Fue precisamente porque este entorno era tan exigente que In Feng tuvo que pedir ayuda al lado oficial. Si confiara únicamente en sí mismo, no lo encontraría ni después de 10 días o medio mes. Además, ¿cómo pudo In Feng tener tanto tiempo libre para buscarlo específicamente? Después de completarse la comunicación, In Feng planeó dirigirse a Ebis Road. A medida que adquirió más y más equipo mítico, de hecho necesitó conseguir algunas piedras peladoras para quitar los efectos especiales de su equipo original. Para ir al camino del abismo, los jugadores debían ser de nivel 30 y luego usar una matriz de teletransportación a un lugar llamado Puerta del Abismo. In Feng llamó a Osirio y Grey Chicken, con la intención de regresar al juego. El mensaje privado de Wang Ye-Wei-Yu de repente se iluminó de nuevo, enviando un mensaje de voz. Oh, cierto, gran Dios, llegaron noticias de la ciudad de hielo de que el jefe de pesca de grado épico escapó de regreso al juego abandonado por Dios a través de la grieta. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Además, América del Norte y Corea del Sur, ¿cómo debemos tratarlos esta vez? ¿Has escapado de nuevo al juego abandonado por Dios? In Feng preguntó, después de regresar al juego, ¿en qué zona estaba? ¿En las ruinas de la ciudad de hielo? Wang Ye-Wei-Yu, no, según nuestros exploradores, regresó a las afueras de las ruinas del monte Fu en Corea del Sur. Pero, según el patrón que hemos observado, una vez que ese jefe haya llegado a la realidad, se anclará en ella. La próxima vez que atraviese una grieta, seguirá apareciendo fuera de la ciudad de hielo. In Feng lo sabía. Para los demonios, haber visitado la realidad una vez equivalía a tener un punto de anclaje. Igual que los jugadores. No importaba a dónde fueran dentro del juego, la próxima vez que volvieran a la realidad, aparecerían en el mismo lugar en el que entraron al juego la última vez. Está bien, me encargaré de ese jefe, definitivamente hay que matarlo. In Feng dijo, también me han confiado Corea del Sur. Tú solo te encargas de América del Norte, haz que compensen un poco su longevidad. En cuanto a los planificadores oficiales de este incidente en Florida, les daré la lista, solo hagan que Norteamérica les entregue a las personas. Ah, casi lo olvido. También hay un gremio llamado Rose Flower Guild. En este punto, In Feng hizo una pausa. Aún no había pensado en cómo lidiar con este gremio. Sin embargo, Wang Ye-Wei-Yu inmediatamente dijo con seriedad, en cuanto a la situación de Xiao Yemao en su gremio, lo he discutido con el gremio Skybolt y ya conocemos la situación. Lo manejaremos con seriedad y les daremos una respuesta muy pronto. Está bien, entonces te lo dejo a ti. In Feng era demasiado perezoso para manejarlo él mismo, se ensuciaría un poco las manos. Con la intervención del lado oficial, este gremio tampoco tendría un buen final. Pronto, In Feng se conectó a Internet. No fue al camino del abismo por ahora, sino que estaba esperando a que Estrella Celestial terminara de hacer la poción mágica. De esta manera estaría mejor preparado y podría lograr los mejores resultados. Y en este proceso, In Feng primero encontró un lugar para matar monstruos y subir de nivel, mientras que la marioneta abisal que envió, transformándose en una sombra negra, ya había llegado a Ciudad de Hielo. En la zona turbulenta fuera de Ice City, esta era originalmente una capital del condado, pero debido a que toda esta área se había convertido en una zona turbulenta, todo el personal de la capital del condado había sido evacuado.
Lo que quedó fueron solo grupos de edificios destruidos por demonios, ruinosos y desolados, con algunos demonios corriendo de vez en cuando. Encima de un edificio de grandes almacenes derrumbado, había una grieta de forma ovalada. Ese jefe pescador, con sombrero de paja, había regresado al juego abandonado por Dios a través de esta grieta. El equipo de reconocimiento más fuerte del lado oficial de Ciudad de Hielo, un total de 11 personas, estaba observando desde cerca. De repente, vieron una figura negra descendiendo del cielo, aterrizando frente a esa grieta de forma ovalada. ¿Es esa la marioneta de Sombra? ¡Guau! ¡Qué genial! Está bien, deja de estar enamorado, es solo una marioneta. Pero el jefe ya se ha escapado, seguramente este títere no puede esperar aquí indefinidamente, ¿verdad? No lo sé. Los superiores dijeron que Sombra resolvería este asunto, no sé cómo planea resolverlo. Estaban un poco confundidos y un poco nerviosos. ¿Qué pasaría si ese jefe saliera repentinamente de la grieta? ¿Podría el títere bloquearlo? Y justo entonces, Norteamérica estaba frenética debido al incidente del cubo de Rubik mecánico, y la Gran CIA le exigió encarecidamente que compensara con un poquito de vida útil. Mientras tanto, en Corea del Sur, los miembros principales del grupo ALK, junto con varios funcionarios oficiales, ya estaban reunidos nerviosamente en una sala de conferencias dentro de un escondite. Había un total de 12 personas aquí, precisamente los culpables que, junto con América del Norte, habían formulado este plan de ataque y operaron personalmente para enviar al jefe de pesca de grado épico a Ice City. Últimas noticias, Gran CIA ya ha propuesto un plan de compensación para América del Norte, S. Unida. Ahí sí va. Ha pasado media hora, ¿por qué la Gran CIA no ha venido todavía a buscarnos? ¿Crees que Gran CIA y Sombra nos dejarán ir? J.E., eres demasiado ingenuo. Representante Park, ¿cree que están esperando que nos comuniquemos con ellos de manera proactiva? En resumen, Sombra parece estar ávida de longevidad. Si compensamos algo de longevidad, debería terminar. Exactamente, ¿realmente se atreverá a causar problemas en nuestra Corea del Sur? Si todo se desmorona, lucharemos contra él. Si no podemos matar a Sombra, ¿no podemos matar a otros miembros de la Gran CIA? Debemos matar a decenas de millones de miembros de la Gran CIA, S. Unida. Dijeron esto, pero en realidad, los dos estaban sudando profusamente. En especial el parque representativo del grupo ALK. Este hombre de mediana edad parecía tranquilo, pero en realidad sus manos temblaban ligeramente. Hay que saber que el grupo ALK era un conglomerado de primera clase en Corea del Sur, y el representante Park, con más de 50 años, siempre había sido una figura poderosa en Corea del Sur, disfrutando de una vida de primera clase. Pero, ahora que había provocado a Gran CIA, especialmente a Sombra, le hizo brotar un sudor frío. De repente, los 12 altos funcionarios surcoreanos que estaban sentados en la sala de conferencias estaban todos atónitos. Porque vieron, desde el techo del salón, de repente rayos de luz azul claro brillaron sobre cada una de sus cabezas. Los rayos de luz se parecían un poco a la luz de la luna del pasado. Hermoso, claro, pero estaban dentro de un edificio. Y el sol y la luna habían desaparecido hacía tanto tiempo, ¿de dónde vendría la luz de la luna? Instantáneamente, antes de que estas 12 personas pudieran reaccionar. Esos 12 rayos de luz de luna de repente se transformaron en espadas de luz. Soplo, soplo, soplo. En un instante, 12 muertes, cortándolos a los 12 por la mitad. Y mientras morían en silencio, una mujer noble con una túnica mágica blanca como la luna salió lentamente de la luz de la luna, mirando con indiferencia a los cadáveres presentes. Esta noble mujer no era otra que la reina Mondeficient Virginie, que acababa de ser enviada fuera de la tierra del juicio por Infeng. Y cuando esas 12 personas murieron, la barrera defensiva de su escondite no sufrió ningún ataque. Incluso los guardias que estaban afuera de la sala de conferencias no detectaron ninguna anormalidad. Este era el aterrador método de Virginie. Teletransportación a la luz de la luna. Mientras la luz de la luna pudiera brillar en un lugar, ella podría teletransportarse allí en cualquier momento. Y la muerte de estas 12 personas fue solo el comienzo. La instrucción de In Feng a Virginie fue: dominemos este país. Capítulo 432, este planeta es horrible. Continente abandonado por Dios. Fuera de las ruinas de Fusan en la región de Corea del Sur. En un bosque arrasado y marchito, un equipo de 6 jugadores de Corea del Sur huía desesperadamente.
¡Ay, Siva! ¿Por qué ha vuelto esta cosa? Corre, date prisa y corre. Espérame, espérame, opa. Maricón. Antes de que la jugadora más lenta pudiera terminar sus palabras, una caña de pescar apareció repentinamente desde atrás y un anzuelo afilado le atravesó el pecho. Menos 25.000, ataque de punto débil. Un solo ataque de un jefe épico era algo que los jugadores en esta etapa no podían soportar. Al instante, la jugadora de Corea del Sur, vestida con una túnica de sacerdote, abrió mucho los ojos, en sus últimos momentos, extendió la mano desesperadamente, tratando de agarrar a su novio que corría frente a ella. Pero su novio la ignoró por completo, e incluso huyó más rápido. La jugadora murió con los ojos muy abiertos y extremadamente reacios. Se acabó, voy a morir de verdad. Mi vida intransferible ya se acabó. Este fue su único pensamiento antes de morir. Ella sabía que una vez que muriera a manos de este jefe, tal vez no podría resucitar. Porque toda su vida útil comercializable se fusionaría con su cadáver y se convertiría en cebo. Cuando un jugador muere bajo la caña de pescar, su cadáver y su vida restante se fusionan para formar algo similar a una esfera de luz de vida, pero no exactamente, y esto es un cebo. Una vez que alguien intenta acercarse y absorber este cebo, un anzuelo volará desde el cebo y atacará al jugador que se acerque. Este es el jefe épico que apareció fuera de las ruinas de Fusan en Corea del Sur, el pescador Alimuta. Los jugadores asesinados por este jefe absorberán toda su vida útil comercializable y la convertirán en cebo. Si su vida útil restante no comercializable es insuficiente, significa la muerte. En cuanto a por qué el nombre de este jefe es pescador y no pescador. Porque este jefe es un hombre con cabeza de pez. Cuando murió la sacerdotisa de Corea del Sur, detrás de su cadáver apareció un monstruo encorvado, con apariencia humana, que llevaba un sombrero de paja. El monstruo sostenía una caña de pescar en la mano y caminaba hacia adelante con la cabeza gacha. Solo cuando llegó al cadáver de la sacerdotisa, finalmente levantó ligeramente la cabeza. Debajo del sombrero de paja que tenía en la cabeza había efectivamente una cabeza de pez. Este es un jefe con cabeza de pez, así que es pescador, no pescador. Este era el tipo que anteriormente había cooperado con el gremio del grupo ALK y fue enviado a Ciudad de Hielo en el país de Gran Xia. Como resultado, debido a la grabación del lenguaje de Dios antiguo de Infeng, huyó de regreso a las ruinas de Fusan en las afueras de Corea del Sur en pánico. Juju. Corea del Sur todavía calienta el corazón de este pez. El país de la Gran Xia es demasiado aterrador, de hecho, hay alguien que entiende el lenguaje de los dioses antiguos. El pescador aún estaba conmocionado por un miedo persistente. A los ojos de los jugadores de Corea del Sur, este era un jefe épico extremadamente aterrador. Había aparecido solo 2 o 3 días antes, pero ya había sembrado el miedo en los corazones de todos los jugadores surcoreanos en el Monte Fu. Levantarse hasta hoy día. La mayoría de los jugadores ya no tenían mucha vida útil no transferible. Entonces, al encontrarse con este tipo de jefe que absorbe la vida, una vez que muere, es una muerte completa. ¿Cómo podría esto no asustar a la gente? Por supuesto, no hace mucho tiempo, el gremio ALK Group anunció que tenían una forma de lidiar con este jefe, lo que les hizo ganar mucho apoyo de los jugadores. Como resultado, realmente lograron atraer a este jefe pescador. La gente no sabía dónde el gremio ALK Group había atraído a este jefe, pero ciertamente no había aparecido durante la mayor parte del día. El gremio ALK Group incluso emitió un comunicado, indicando que los jugadores podrían seguir subiendo de nivel en esta área Rampage. El equipo de la sacerdotisa que acababa de ser eliminado quería aprovechar el hecho de que nadie había subido de nivel aquí recientemente, por lo que querían venir aquí, cultivar monstruos rápidamente y obtener algunas ganancias fáciles. Pero nunca esperaron. El pescador ha vuelto. La noticia de que el jefe épico, pescador, había regresado a las cercanías de las ruinas de Fusan se difundió rápidamente. Causó pánico en innumerables personas. Aunque el propio boss tenía un área de actividad restringida y solo podía moverse dentro de ese bosque marchito, podía lanzar cebo muy lejos y luego atrapar a los jugadores. Esta distancia podría alcanzar hasta 100 kilómetros. Una vez que este jefe aún existía, significaba que un área de casi 10.000 kilómetros cuadrados alrededor de las ruinas de Fusan era equivalente a una zona prohibida. Muy bien, otro cebo. El pescador se presentó ante el cadáver de la sacerdotisa surcoreana.
justo cuando estaba a punto de extender su mano para convertir su cadáver y su vida en cebo. De repente, la expresión en su cabeza de pez cambió levemente y rápidamente retrocedió decenas de metros. Al momento siguiente, solo rayos de luz de luna descendieron del cielo, aterrizando a lo largo de su camino en retirada. Una mujer noble vestida con una túnica mágica de color blanco lunar, con ojos fríos, llegó acompañada por la luz de la luna, no era otra que la reina deficiente de Luna Virginie. Antes de que el pescador pudiera reaccionar, Virginie levantó su mano y una serie de cuchillas de luz de luna cayeron hacia el pescador. ¿Quién eres? El pescador estaba muy alarmado. Miró la marca sobre la cabeza de Virginie, Luna, LV57. ¿Un jugador de nivel 57? ¿O un PNJ? El pescador estaba completamente desconcertado. Se sentía claramente la intención asesina contenida en esa serie de Moonlight Blades, pero era un jefe épico después de todo. ¿Cómo pudo simplemente huir así? Demasiado ingenuo. El pescador Alimuta resopló fríamente, agitó su caña de pescar y condensó una serie de paredes de agua. Esos muros de agua podrían bloquear todos los proyectiles. Pero lo que no esperaba era las Moonlight Blades de Virginie, con su atributo de penetración al máximo, atravesaron directamente esas paredes de agua. El pescador no pudo reaccionar a tiempo y fue alcanzado por docenas de espadas de luz lunar consecutivas. Cada espada de luz lunar le infligió cientos de miles de daños y acumuló más de 100 puntos de afijos susurros. Esto lo sorprendió mucho. No puedes vencerla, corre. El pescador estaba casi llorando, volviéndose para huir mientras se quejaba en su corazón. Esta civilización es demasiado aterradora. En el gran país si hay alguien que conoce el lenguaje de los dioses antiguos. ¿Cómo puede Corea del Sur tener una mujer de nivel 57? Primero debería regresar al país de la Gran Xia. Aunque haya alguien que conoce el lenguaje de los dioses antiguos, puede que no sea tan fuerte como esta mujer. Huyó rápidamente. Virginie lo persiguió tranquilamente desde atrás. Ocasionalmente, rayos de cuchillas de luz lunar caían sobre el pescador, lo que continuaba minando su salud y el indicador susurros seguía acumulándose. Y esta escena pronto fue descubierta desde arriba. Un jugador surcoreano montado en un grifo era un caballero grifo de clase oculta. Estaba explorando el cielo. Como resultado, descubrió un jefe épico que estaba siendo perseguido por un NPC de nivel 57 y se sorprendió de inmediato. Al mismo tiempo, cuando el pescador abandonó el cadáver de la sacerdotisa resucitó en el punto de resurrección del escondite 3 segundos después. Sigo vivo. El nombre en clave de esta sacerdotisa surcoreana era Bobo. Se levantó del punto de resurrección, con aspecto completamente desconcertado, pues sabía que su vida intransferible había desaparecido. Aunque aún le quedaban más de 10 años de vida transable, si moría a manos del pescador, toda esa vida sería absorbida. Capítulo 433. En cuanto apareció, lo mataron. ¿Quién dijo que quería apoyar? ¡Ay ya! Es increíble. Hay un hermoso NPC llamado Luna, que está persiguiendo al pescador. Soy Bobo, un sacerdote del gremio final. El pescador me acaba de matar, pero reviví. Resulta que un PNJ me salvó. También quiero acusar a Lee Bin-swan. Es mi novio, pero es un canalla. Acaba de ver cómo me mataba el pescador. Griffin Night Radio te trae las últimas noticias. El pescador Alimuta está siendo perseguido. Su salud está muy baja y ha vuelto a la realidad a través de la grieta. En las ruinas de Fusan, muchas noticias sobre Virginie se difundieron como un reguero de pólvora. Y el nombre que se mostraba sobre su cabeza ya no era Reina Luna Deficiente Virginie, sino que Infeng lo había cambiado por un solo carácter, Luna. A los ojos de los jugadores de Corea del Sur, este poderoso NPC, que era como una reina, era como un salvador. Ella realmente golpeó a ese jefe épico hasta dejarlo hecho papilla. Y Bobo, la sacerdotisa del gremio final, incluso se convirtió en una fiel fan de Virginie. Esta fue la tarea que Infeng le asignó a Virginie. Corea del Sur no necesitaba saber quién era Virginie, solo necesitaban saber que ella era la reina. Primero, gana la confianza de los jugadores de Corea del Sur derrotando a un jefe épico. Entonces, Virginie usaría su aterradora fuerza, que abrumaba por completo los jugadores en esta etapa, para convertirse en la gobernante de toda la región de Corea del Sur y continuamente traer vida útil a Infeng. La razón para ocultar su identidad. Por supuesto, fue para aprovechar mejor la vida útil.
De lo contrario, si la gente de Corea del Sur supiera que Virginie era subordinada de Infeng, ¿aún así renunciarían voluntariamente a su esperanza de vida? Y en la situación actual, Virginie podría crear un culto personal en Corea del Sur y convertirse en un ídolo nacional. Hacer que los jugadores de Corea del Sur paguen voluntariamente una gran cantidad de tiempo de vida. Cuando finalmente se revele la verdad, ¿llorarán los habitantes de Corea del Sur? Infeng no lo sabía. Pero él sabía que para entonces Virginie ya tendría controlado completamente toda Corea del Sur. Aterrador, demasiado aterrador. El pescador Alimuta, este jefe épico que sostenía una caña de pescar, huyó a toda prisa. Al pasar por la grieta, regresó nuevamente a la realidad. ¿Cuál fue? Afuera de Ciudad de Hielo, Daxia, en esa capital del condado. Tan pronto como pasó por las ruinas, vio una figura extraña frente a él, parecía un asesino, pero no parecía ser un jugador. ¿Es una marioneta? El pescador estaba un poco confundido. A lo lejos, los jugadores oficiales de Ice City responsables del reconocimiento se pusieron nerviosos. El épico jefe ha vuelto. Todas las unidades, estén alerta. Prepárense para ayudar a la marioneta de sombra, Daxia, en cualquier momento. Potencia de fuego de largo alcance lista para apoyar. Pero, mientras los jugadores oficiales se ponían nerviosos, se movilizaban uno a uno. De repente, la marioneta de Infeng desapareció. Naturalmente, se volvió invisible directamente. El siguiente momento, el jefe épico que acababa de salir de la grieta tenía muchos lugares en su cuerpo brillando con sangre. Como era en realidad, no se sabe cuánta salud perdió. Pero a juzgar por la luz blanca sagrada que envolvía su cuerpo, parecía haber entrado en una fase de bloqueo de salud invencible. Sin embargo, antes de que el pescador pudiera reaccionar, la oscura energía de pesadilla estalló en su cuerpo, sumergiéndolo instantáneamente en un estado de pesadilla. La marioneta de Infeng temporalmente no pudo replicar las habilidades de grado inmortal, por lo que no tuvo el efecto de fuente de superioridad. El método de matar de este títere todavía estaba basado en la versión anterior de Infeng, hacer que el objetivo caiga en un estado de pesadilla y luego matarlo instantáneamente en una ola. Incluso para un jefe épico, el daño fue absolutamente suficiente para matarlo instantáneamente. Entonces, justo cuando los jugadores oficiales de Ice City intentaban ayudar nerviosamente, se sorprendieron al encontrar. Ese jefe épico había estado fuera de la grieta por menos de un segundo. El jugador, Sadou, Daxia, mató al jefe épico, pescador Alimuta, y ganó 100 puntos de reputación. La notificación de eliminación de Epic Boss sonó en la mente de todos a nivel mundial. Los jugadores oficiales de Ice City que estaban junto a ellos estaban completamente estupefactos. No, ¿quién acaba de decir que quería apoyar a la marioneta de sombra, Daxia? ¿Por qué me miran? Definitivamente no fui yo quien lo dijo. Dios mío, murió al instante en cuanto asomó la cabeza. ¡Qué feroz! ¿De verdad es solo una marioneta? Una marioneta, matando instantáneamente a un jefe épico. Esto está jugando de maravilla. Como era de esperar de Sadou, Daxia. Ah, sí. Hermano, no esperaba que me tuvieras tan en alta estima. ¿Qué? Estaba hablando de sombra, Daxia. ¿Qué tiene que ver contigo? Ayer dijiste que tocaba fatal, y ahora dices que Sadou, Daxia, toca de maravilla. Son los mismos papeles y el significado es parecido. Maldita sea, piérdete. Lo que estos jugadores oficiales de Ice City no esperaban aún más era. Observaron durante mucho tiempo. Vieron que el cadáver del pescador Alimuta desapareció rápidamente, pero los equipos y libros de habilidades que dejó caer todavía estaban en su lugar, lo que los confundió un poco. ¿Podría ser que Sombra, Daxia, ya no quisiera estos equipos y libros de habilidades? Pero pronto recibieron instrucciones desde arriba. El equipo que dejó caer el jefe fue dejado deliberadamente por Sombra, Daxia. Este jefe épico mató a más de 40 de los nuestros en Ciudad de Hielo. Sombra, Daxia, dijo que este equipo debía ser dejado para sus familias. Tan pronto como salieron estas palabras, todo el personal oficial presente en Ciudad de Hielo se quedó en silencio. Originalmente, sus sentimientos hacia Sadou, Daxia, eran simplemente la más simple admiración por una persona fuerte. Nunca habían interactuado con Sombra, Daxia. Ya no entendían más que Sombra, Daxia. Pero ahora, sintieron el calor de Sombra, Daxia. Hay que saber que ese fue un jefe épico.
Incluso Sombra, Daxia, solo había matado a 5 en total desde el principio hasta el final. Desde el gran rey del inframundo de la calamidad, hasta el líder inmundo, Gran Pulpo, la mujer serpiente Chamilla, el supervisor de piedra de los 9 mundos. El siguiente fue este pescador. ¿Qué tan valiosos fueron los equipos y libros de habilidades arrojados por un jefe épico? A sus ojos, incluso para Sombra, Daxia, el valor de estas cosas definitivamente no era bajo. Y aún así, solo quedaron para las familias de las víctimas. Por un momento, estas personas se sintieron tan conmovidas que sus ojos se llenaron de lágrimas. Todos, saluden. El capitán se puso de pie, liderando a los 10 miembros del equipo de reconocimiento detrás de él, mirando hacia el sur, y saludaron al unísono. ¡Achú! In Feng estornudó de repente, sintiéndose un poco confundido. ¿Quién piensa tanto en mí? Estaba en el escondite de Nether Soulland, usando Grady Han, en el cadáver del pescador. Aunque la distancia era grande, su títere podía ser convocado a su lado en cualquier momento, lo que le permitía llevar el cadáver del jefe y traerlo de regreso directamente. En cuanto a dejar las gotas de voz para las familias de las víctimas, había 2 razones. En primer lugar, esta vez el plan de Corea del Sur y Norteamérica se dirigía principalmente a In Feng. Desde esta perspectiva, los más de 40 fallecidos en la ciudad de hielo murieron por su culpa. En segundo lugar, la principal ganancia de In Feng al matar Boss no provino de los botines de Boss, sino de Greedy Han. Para In Feng, las cosas que dejó caer el Boss fueron completamente insignificantes. Entonces, cuando In Feng terminó de procesar el cadáver del pescador, tenía otra pila de equipo de grado legendario y épico, junto con el regalo, recién enviado por el cubo de Rubik mecánico. Ya era hora de que Yuan Jie se cambiara de ropa nuevamente. Capítulo 434. ¿Son Fei lo pateó? In Xiaoyou se desplomó por completo. Media hora después, In Feng salió de la habitación del hada, sintiéndose renovado. El segundo, bautismo, mejoró su resistencia al elemento trueno, y por otro lado, In Feng había reforzado 2 efectos especiales esta vez, ambos con buenos resultados. Primero fue el efecto especial del anillo legendario, anillo de poder explosivo elemental. Has reforzado el efecto especial del anillo de poder explosivo elemental, explosión. Efecto de refuerzo. Tus ataques de daño elemental /diagonal velocidad de lanzamiento aumentaron en un 72% 118%, rango de refuerzo 100% a 120%. Se mejoró aún más la velocidad de lanzamiento. Esto le permitió a In Feng lanzar 2 hojas de sombra más por segundo, lo que fue un efecto muy bueno. Aunque el efecto de refuerzo no se maximizó, quedar solo un 2% corto fue aceptable. Para maximizarlo realmente se requeriría una inmensa cantidad de fragmentos de equipo. In Feng no era tan tacaño como para regatear por un atributo tan pequeño. Luego llegó el refuerzo de los Sonic Shoes. Originalmente, el efecto especial de estos zapatos, Get Moving, otorgaba hasta nivel 5 de sigilo y 50 puntos de resistencia superior total mientras te movías. Has reforzado el efecto especial de zapatos sónicos del Joker, muévete. Efecto de refuerzo, reduce el afijo superior actual en un 1,7% por segundo mientras te mueves, rango de refuerzo 1,2%, 1,8%. In Feng nunca había esperado este efecto. Aunque para In Feng, el efecto fue más o menos, ya que poseía la capacidad de reducir su afijo superior en un 15% por segundo. Pero este tipo de atributo de afijo es extremadamente raro. En las etapas posteriores, el daño que producían muchos jugadores era muy alto, y era común que se produjeran millones de daños por segundo. Sin embargo, su habilidad para resistir el afijo superior limitó su desempeño. Obtener incluso uno de esos atributos fue suficiente para elevarlos de un grupo de distribuidores de daño boss de grado épico a un grupo de distribuidores de daño boss legendario. En este punto, la mayoría de los efectos especiales en el equipo de In Feng se habían reforzado, mejorando aún más su poder de combate general. Después de eso, se puso en contacto con Celestial Star y todas las pociones del joven alquimista habían sido refinadas. Dios mío. Son 120 botellas de pociones, de 12 tipos, 10 botellas de cada una. ¿Puedes meterlas todas? La joven estrella celestial estaba muy preocupada. Después de todo, la capacidad de almacenamiento de un jugador normal es de solo unas pocas docenas de espacios. Estas 120 botellas de pociones no podrían acumularse y realmente ocuparían 120 espacios de inventario. El resultado. Bajo la mirada sorprendida del joven estrella celestial,
Infeng simplemente levantó la mano y recogió todas las pociones. El espacio Greedy es así de desenfrenado. Equipo mejorado, pociones en mano. Infeng planeó dirigirse a Abyss Road. Antes de irse, revisó brevemente a In Xiaoyou en Judgment Land. La fusión de memoria ha alcanzado el 80%. Parece que cuando termine de limpiar el camino del abismo, sus recuerdos estarán completamente fusionados y ella podrá ser juzgada. Infeng usó una matriz de teletransportación para teletransportarse a la puerta del abismo. Cuando terminó de teletransportarse y abrió los ojos, lo que apareció ante él fue una puerta negra y giratoria, rodeada de numerosas tablas de piedra. Cada uno vio un contenido diferente al mirar las tablas de piedra. Estas fueron las respectivas clasificaciones globales de los jugadores en Abyss Road. Infeng estaba muy familiarizado con esta escena. Después de todo, en su vida anterior había estado aquí docenas de veces. Dentro de unos años este lugar estará superpoblado. Todo tipo de personas que venden mejoras de pociones, venden equipos adaptados a niveles específicos. Pero ahora, soy el único aquí. Frente a la puerta negra y giratoria había una antigua plaza de piedra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los jugadores podrían establecer puestos, comunicarse, etc. aquí. Infeng se teletransportó aquí solo, lo que hizo que la plaza pareciera muy espaciosa. Y mientras se acercaba a la puerta giratoria y extendía la mano para tocar la niebla negra, apareció un mensaje inesperado en el sistema, basado en tu evaluación completa del poder de combate. Puedes elegir ingresar. Abyss Road. Tu desempeño en el desafío se registrará en la lista de clasificación de esta civilización. Camino de la desesperación. Atributos del monstruo X100. Tu desempeño en el desafío se registrará en la lista de clasificación de todas las civilizaciones, dentro de 100 años. Camino al final. Atributos del monstruo X1000. Tu desempeño en el desafío se registrará en la lista de clasificación de todas las civilizaciones, todo el tiempo y el espacio. Una vez que mueras, tu desempeño en el desafío se cancelará y perderás las calificaciones de desafío posteriores. Dificultad extremadamente alta, elige con cuidado. Infeng quedó atónito. ¿Camino de la desesperación? ¿Camino al final? ¿Qué son estos? Nunca había oído hablar de ellos. Interesante. Creí que estaba aquí para intimidar a los débiles. Resulta que me esperan dificultades aún mayores. Si la dificultad es mayor, las recompensas también deben ser mayores, ¿verdad? La anticipación de Infeng aumentó de inmediato. Justo cuando Infeng se dirigía a la puerta del abismo, In Xiaoyou en Judgment Land finalmente llegó al punto crucial de la fusión de la memoria de sus dos vidas. Eso fue, cuando le dio a Infeng el agua del alma errante, y lo hizo caer inconsciente. En su memoria, ella estaba parada frente al inconsciente Infeng, sus ojos se llenaron de indiferencia. Desde la infancia hasta la edad adulta, solo supiste controlarme, dominarme. Me sentía asfixiada todos los días. Nunca experimenté la libertad ni por un instante. Mientras obtenga tu antiguo ojo de Dios, la fuerza del hermano Song Fei será más fuerte que la tuya. Ya no podrás impedir que estemos juntos. Con el corazón emocionado, dio un paso adelante y extendió su mano. Y personalmente le arranqué los ojos a Infeng. Sostuvo la mirada, ignorando por completo a Infeng, quien sangraba, agitado y emocionado, y se giró para irse. No te preocupes, el hermano Song Fei dijo que te buscaría nuevos ojos. Siempre y cuando no nos impidas estar juntos. Este era el escondite de Nether Soul Land extraído a la realidad. También fue la sede del gremio de asesinos de dioses. Originalmente, In Xiaoyou sintió como si estuviera soñando. Esta escena tuvo poco impacto en ella. Pero en este momento, cuando los verdaderos recuerdos se fusionaron en su mente, para ella, fue como experimentar realmente esta escena. Y sus emociones ya habían fluctuado con el contenido de los recuerdos. Antes de que la fusión de recuerdos llegara a este punto, ella siempre se había sentido oprimida y controlada por Infeng. Sus experiencias en su vida anterior la hicieron sentir empatía. Por eso ahora sentía una sensación de liberación. Próximo. El hermano Song Fei y yo podemos estar juntos. Sin embargo, no mucho después de que ella dejó Nether Soul Land con los ojos de Infeng, de repente, un mensaje del sistema sonó en su mente. El líder de tu gremio ha muerto. El puesto de líder del gremio se ha transferido automáticamente al vicelíder ejecutivo del gremio, Xia Suetian. In Xiaoyou quedó desconcertada al instante cuando escuchó el aviso del sistema.
¿In Feng murió? Su vago recuerdo original no incluía esta escena. Originalmente pensó que solo le había sacado los ojos a In Feng, pero ella nunca esperó que In Feng realmente muriera. ¿Murió solo porque le sacaron los ojos? ¿Se suicidó? ¿No es demasiado frágil? In Xiaoyou no pudo evitar pensar. Y cuando se emitió este aviso del sistema, todos los miembros del gremio de asesinos de dioses en Nether Soul Land entraron en acción. In Feng. Heo Jixue escuchó el aviso del sistema y automáticamente se convirtió en el líder del gremio de asesinos de dioses, pero a ella no le importaba en absoluto ser el líder. En lugar de eso, corrió hacia la puerta de la habitación de In Feng en un estado de extrema ansiedad. Detrás de ella seguían otros jugadores del gremio de cazadores de dioses. Todos y cada uno de ellos estaban llenos de justa indignación. ¿Qué pasa? ¿Asesinaron al líder del gremio? Broma, con la fuerza de nuestro líder de gremio, ¿quién podría matarlo sin hacer ruido? Exactamente. Nuestra barrera defensiva ni siquiera reaccionó. Es muy probable que haya un traidor. Prohíbanle inmediatamente salir a todos. Pronto. Heo Jixue abrió el panel de operaciones del escondite del gremio, y habiendo obtenido la autoridad del líder del gremio, abrió la puerta de la habitación de In Feng. La escena que vio sus ojos instantáneamente los volvió rojos. Kitty, ¿quién estaba aquí hace un momento? Su rostro se volvió increíblemente frío, y la túnica sacerdotal en su cuerpo estaba rodeada por el frío extremo del hielo y la nieve. Orden. Un búho delgado y blanco como la nieve voló desde atrás. In Xiaoyou. In Xiaoyou. Y en ese momento, In Xiaoyou ya había abandonado Nether Soul Land. Llevaba una túnica sacerdotal blanca como la nieve y sostenía en la mano una bola de cristal esférica que mostraba la situación dentro de la habitación de In Feng. ¿Es esa perra otra vez? Cuando In Xiaoyou vio a Heo Jixue, sus ojos se llenaron de asco. Acabo de arrancarle los ojos a In Feng. ¿Qué tiene que ver su muerte conmigo? No importa, siempre y cuando le dé los ojos al hermano Song Fei. Ella estaba montada en la montura de cisne que In Feng había comprado para ella a un gran precio, volando rápidamente por el cielo. Esta era una montura de grado diamante que le costó más de 4000 años de vida comprarla para ella, y también era una de las monturas más hermosas reconocidas en God Forsaken Game. Pasó por un área de pesadilla, con un flujo de vida 10.000 veces mayor, y luego por un área de agotamiento, con un flujo de vida 100.000 veces mayor, para poder ver a Song Fei rápidamente. Ignoró su vida que fluía rápidamente. Y toda esta vida útil fue el dinero de bolsillo que In Feng le había dado durante su vida. Hermano Song Fei, estoy aquí. In Xiaoyou sostuvo un par de ojos y llegó al escondite de Song Fei, el paraíso de la felicidad. Este era un escondite construido por el propio gremio de Song Fei, su diseño exagerado y su atmósfera animada y bulliciosa lo convertían en un paraíso para que muchos jóvenes se divirtieran. Cuando In Xiaoyou llegó, muchos jugadores la miraron significativamente, pero aún así la guiaron y la recibieron en el salón. Solo 2 minutos y medio después. Estallido. In Xiaoyou, vestido con una túnica sacerdotal blanca, fue expulsado del salón. Ante la incredulidad de In Xiaoyou, una mujer vestida con glamour se acercó con arrogancia y desdén, pisándole la cara con sus tacones. ¡Qué tontería! ¿De verdad crees que Song Fei se interesaría por ti? Bueno, ya no sirves para nada, vete. Ah, y tu cisne es bonito, me lo llevo. La mujer sostenía una espada larga y con un golpe, cortó la muñeca de In Xiaoyou. Con un dolor intenso, In Xiaoyou observó impotente cómo la mujer recogía su muñeca cortada y le arrebataba con fuerza la campana del cisne que llevaba en la muñeca. Menos mal que es una montura de diamante, si fuera de grado épico, no podría tomarla ya que estaría ligada al alma. La mujer rió con desdén. Qué lástima, solo eres un desperdicio. ¿Cómo podría un desperdicio conseguir una montura de grado épico? Cuando la fusión de memoria de In Xiaoyou llegó a este punto, colapsó por completo. No, esto es imposible. El hermano Song Fei no me trataría así. Conseguí el ojo de Dios antiguo para el hermano Song Fei, soy a quien su hermano más ama. Capítulo 435. Cállate. ¿Quién carajo te crees que eres? In Xiaoyou no podía aceptar tal realidad. Gu. Ella lloró, retirando su muñeca cortada hacia sus brazos, la sangre que brotaba tiñendo de rojo su prístina túnica blanca de sacerdote. Habiendo sido protegida por In Feng hasta ahora, ¿cómo podría soportar tal dolor? Una vez, cuando un monstruo le mordió accidentalmente un dedo, le dolió terriblemente y lloró,
corriendo para que Infeng encontrara un sacerdote que le volviera a colocar el dedo mordido. Ahora, Song Fei la pateó y la hizo volar, cayó al suelo y le cortaron toda la muñeca. La hizo sentir más agraviada que nunca. Instintivamente quiso abrir su lista de amigos para contárselo a Infeng, pero luego pensó. Infeng ya estaba muerto. Su mente había estado completamente llena de Song Fei todo el camino, y solo ahora de repente se dio cuenta de la verdad. Infeng estaba muerto. No, no es cierto, solo le sacaron los ojos. ¿Cómo pudo morir? Ella quedó atónita. Entonces, de repente, se dio cuenta de que en esa situación no había absolutamente nadie que pudiera ayudarla. Durante todo este tiempo, cada vez que ella se sentía agraviada, Infeng acudía inmediatamente en su ayuda para resolver el problema. Siempre que ella quería algo, Infeng hacía todo lo posible para cumplir sus pedidos. El Lin Xiaoyou original dio todo esto por sentado. Y la protección de Infeng, ella la vio como una restricción, como un confinamiento. De hecho, desde que comenzó el juego de Dios abandonado, Lin Xiaoyou había visto muchas escenas crueles y había oído hablar de muchos incidentes brutales, pero siempre sintió que esas cosas estaban muy lejos de ella. En ese momento, cuando Lin Xiaoyou sintió el dolor de su muñeca cortada, de repente se dio cuenta. En realidad, esas cosas estaban muy, muy cerca de ella. La razón por la que no los había encontrado antes era completamente porque Infeng la estaba protegiendo. Y ahora, Infeng estaba muerto. Inmediatamente fue sometida a un trato tan cruel, y la verdad aún más cruel era que, nadie la ayudaría ahora. Incluso cuando Infeng estaba ocupado. Los miembros del gremio Godslayer también la ayudarían lo mejor que pudieran. De hecho, aunque las habilidades de Lin Xiaoyou eran pobres y actuaba de forma malcriada frente a Infeng, su relación con los demás era decente, ya que en su mayoría perdía los estribos solo frente a Infeng. Sin embargo, ahora, todos en el gremio de asesinos de dioses sabían que ella había matado a Infeng. ¿Cómo podía esperar que los miembros del gremio de asesinos de dioses la ayudaran nuevamente? El gremio de asesinos de dioses no era débil, incluso era muy fuerte, y con la protección de este gremio, Lin Xiao siempre se sintió muy seguro. Pero ahora se dio cuenta de que los miembros de este gremio estaban dispuestos a protegerla y darle la cara por completo debido a Infeng. No, no puede ser. ¿Cómo pudo el hermano Song Fei tratarme así? Lin Xiaoyou estaba completamente sumido en el caos. Ella no podía creer que Song Fei, por quien había entregado todo, la echara así. En ese momento apareció Song Fei. Llevaba una túnica mágica de color rojo intenso, con un peinado elegante, y un grupo de hombres y mujeres jóvenes lo siguieron fuera del salón del escondite. Hermano Song Fei. Lin Xiaoyou lo miró con ojos llorosos. Ella esperaba desesperadamente que Song Fei viniera a consolarla, la llevara a tratar y le dijera que todo esto era solo una broma. Pero apareció la situación que la quebró por completo. Song Fei y los demás se acercaron a la hermosa mujer, todos con expresiones aduladoras. Li Jie, lo manejé bastante bien, ¿no? Song Fei ni siquiera miró a Lin Xiaoyou, asintió y se inclinó obsequiosamente. Un objeto divino como el antiguo ojo de Dios solo es digno de Li Jie. Lo hiciste bien. La hermosa mujer se rió entre dientes, guardando su espada larga manchada de sangre con su mano derecha y abriendo su mano izquierda, revelando dos globos oculares en su palma. Lin Xiaoyou se quedó estupefacto. Bugugu, perra. Ella instantáneamente se enfureció. Este es un regalo que le di al hermano Song Fei. ¿Qué derecho tienes? Antes de que pudiera terminar, Song Fei se agachó frente a ella y le dio una fuerte bofetada. Sus venas se hincharon y su expresión fue feroz. Cállate. ¿Por qué te atreves a gritar delante de Li Jie? Está bien, voy a regresar primero. La hermosa mujer sacó tranquilamente una piedra de teletransportación. El cuerpo de Song Fei se puso rígido. Espera, Li Jie, si te vas, ¿qué haré? Seremos barridos por el gremio de asesinos de dioses. La bella mujer se burló. Tu cerebro podría alcanzar un buen precio. Song Fei se quedó atónito. ¿Li Jie me está elogiando? La bella mujer la miró con desdén. Digo que tienes un cerebro que nunca usas, es nuevo. Si no fuera por ti, ¿esta mujer seguiría viviendo como un perro? Pateó a Lin Xiaoyou en el suelo. Cuando llegue el gremio de asesinos de dioses, entrégala, eso te salvará la vida. Infeng está muerto. ¿Crees que Chen Gumin dejará pasar una oportunidad así? Después de decir eso, utilizó directamente la piedra de teletransportación que tenía en la mano. Envuelto en luz blanca, se teletransportó a 1000 millas de distancia.
In Xiaoyou soportó el dolor mientras su mente zumbaba. Poco a poco se dio cuenta de lo absurdo del error que había cometido. Su amado, hermano Song Fei, ¿era en realidad el adulador de otra mujer? Todo este incidente fue diseñado por Song Fei, haciéndole sacar los ojos a su hermano para luego dárselos a la mujer a la que Song Fei estaba adulando. ¿Qué? ¿Lo había hecho ella? Justo entonces, Song Fei y los demás a su alrededor se pusieron tensos de repente. El gremio de asesinos de dioses está aquí. Todos, salgan por mí. In Xiaoyou apenas logró levantar la cabeza, su visión estaba nublada por las lágrimas, y vio innumerables figuras, miles de ellas, volando majestuosamente desde el horizonte. Liderándolos no era otro que Heu Jixue, caminando sobre hielo y nieve, con un esbelto búho blanco como la nieve posado en su hombro. Entre la multitud detrás de ella, también había una chica de pelo corto, Chu Yan. Cada una de estas miles de personas tenía expresiones de incredulidad y enojo en sus rostros. Alrededor de Heu Jixue, la humedad del aire se condensó en hielo y nieve, casi congelando el aire. Su largo cabello ondeaba y sus ojos eran fríos y furiosos. Auge. Ella lideró a miles de expertos del gremio Godslayer, descendiendo del horizonte casi instantáneamente y aterrizando grandiosamente fuera de la barrera defensiva del paraíso de la felicidad. Song Fei, con más de 1000 miembros del gremio Paradise of Bliss, sintió que sus cueros cabelludos hormigueaban dentro de la barrera defensiva. Ellos sintieron, como si sus cuerpos enteros se fueran congelando poco a poco. Es su orden de hielo y nieve. Maldita sea, activar la orden directamente, eso no es juego limpio. Ya estoy más lento. No. Jefe, negocie rápidamente con ellos. Ni siquiera la barrera defensiva pudo bloquear los efectos del orden. A varios miles de metros alrededor de Heu Jixue, el aire se congeló y todos los miembros del paraíso de la felicidad, incluido Song Fei, se ralentizaron, con hielo y nieve condensándose en sus cuerpos. Los jugadores con atributos altos podrían durar un tiempo, pero aquellos con bajos atributos fueron congelados en esculturas de hielo en menos de 2 segundos. Los jugadores congelados por esta orden estaban en un estado invencible, pero a Heu Jixue no le importaba. Después de usar su orden para congelar a Song Fei y los demás, dejándolos indefensos, dio una orden, y todos comenzaron a atacar la barrera defensiva. Y el objetivo de Heu Jixue era In Xiaoyou, que estaba tendido en el suelo. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 436. Maldita cruz humana. In Xiaoyou también quedó congelado. Pero al igual que los demás que estaban congelados, su conciencia aún existía, y apenas podía ver la situación exterior a través del hielo y la nieve. Heu Jixue estaba aquí para capturar a alguien. Cuando se enteró de que la muerte de In Feng fue causada por In Xiaoyou, se puso casi incontrolablemente furiosa. Ella no podía imaginarlo. ¿Cómo pudo In Xiaoyou, como la hermana menor de In Feng, hacer tal cosa? Pero Heu Jixue no consiguió su deseo. Justo cuando comenzaron a atacar la barrera defensiva, llegó otro grupo de personas. Ja 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 ja. Snow, escuché que el líder de tu gremio murió. Mi más sentido pésame. Un caballero montado en un halcón dragón, que también lideraba a miles de personas, voló desde el horizonte. Era Chen Gumin. Orden, comandante. Orden, luz divina. Montó un dragonaut gigante de más de 10 metros de largo, conduciendo a su gente a una tierra cercana, activando las 3 órdenes. Su cuerpo estaba envuelto en luz divina, no afectado por la orden de hielo y nieve. Todos detrás de él también estaban envueltos en luz divina. El efecto de la orden, comandante, le permitió propagar el efecto de la orden, luz divina, a todas las unidades aliadas cercanas. Incluido la gente del paraíso de la felicidad. Chen Gumin sonrió suavemente y miró a Heu Jixue. Snow, no te enojes tanto. In Feng está muerto, ¿puedes venir a mí? Jaja. Originalmente, In Feng poseía el armamento divino. Esto podría restringir muchos de los efectos de su orden, inclinando completamente el equilibrio entre los dos gremios hacia In Feng. Durante medio año desde que In Feng obtuvo el armamento divino, Chen Gumin había mantenido un perfil bajo. Pero ahora, Chen Gumin podría resurgir.
Después de que todos en el campo se descongelaron, Chen Gumin miró a Song Fei. Song Fei, arroja a esa mujer, nuestro salón de caballeros te protegerá. El recuerdo de Yin Xiaoyou de los acontecimientos posteriores ya no era muy claro, porque en ese momento, ella ya había perdido demasiada sangre y su mente estaba en caos. No, hermano Song Fei. No me dejes. Me amas, ¿verdad? En su estado delirante, Chen Gumin se llevó a Yin Xiaoyou. Nieve, en cuanto a Yin Xiaoyou, la conservaré por ahora. Si quieres llevártela de vuelta para vengar a Yin Feng, puedes negociar los términos conmigo, jaja. De todos modos, conmigo, definitivamente estará bien alimentada y regordeta, jaja, no dejaré que sufra ningún agravio. Chen Gumin se fue riendo. Heu Jixue observó fríamente, aunque muchas personas detrás de ella estaban extremadamente enojadas y querían pelear contra Chen Gumin, Heu Jixue los detuvo. Yin Xiaoyou tendrá que pagar el precio tarde o temprano. Pero la tarea más urgente ahora es recuperar los ojos de Yin Feng. El bonito rostro de Heu Jixue estaba lleno de indiferencia, la cabeza del gato lo olfateó, los ojos de Yin Feng fueron captados por una mujer cuyo nombre en clave es A Yuanfen, no soy la hermana Li, ella es de Sichuan. Al escuchar esto, una joven belleza de cabello largo detrás de ella cambió ligeramente su expresión. A Yuanfen, ¿no soy la hermana Li? Esa es la hermana del veneno de Sichuan. Es ella. Heu Jixue miró sin expresión al extremadamente nervioso Song Fei a través de la barrera defensiva. Según fuentes confiables, esta mujer ha controlado a un grupo de jóvenes mediante diversos métodos venenosos, y se dice que incluso prostituye a chicos y chicas jóvenes con diversas figuras poderosas. Song Fei es una de sus subordinadas controladas y ha sido engañada por muchas mujeres importantes. La muerte de Yin Feng fue causada por su veneno. Vamos a ajustar cuentas de inmediato. Heu Jixue levantó la mano y la agitó con frialdad. Antes de eso, matemos a Song Fei primero. La orden de hielo y nieve se extendió nuevamente. Song Fei se dio cuenta desesperadamente de que una vez atrapado en este vórtice, nadie podría protegerlo. Le envió un mensaje frenéticamente a Li Jie, pero no recibió respuesta. En cuanto a Chen Gumin, quien dijo que lo protegería, sus palabras fueron como pedos. Agarró a Yin Xiaoyou y corrió. El gremio de asesinos de dioses en su estado de furia extrema, incluso sin Yin Feng, no era algo que nadie estuviera dispuesto a provocar. En cuanto al gran oficial Xia, no interferirían en tales disputas entre gremios, porque años de experiencia habían demostrado que tratar de manejar tales asuntos era completamente ingrato. Cuando Yin Xiaoyou se despertó, se encontró prisionera sola en el sótano del santuario de la iglesia. Aunque Chen Gumin dijo que la cuidaría bien, ¿cómo podría ser eso posible? La buena comida y la bebida cuestan vida. Entonces, Yin Xiaoyou se convirtió en prisionera del gremio del Templo de los Caballeros, y en cuanto a su mano cortada, solo detuvieron el sangrado y la dejaron en paz. Irónicamente, la propia Yin Xiaoyou era una sacerdotisa vitalicia. Pero su atributo espiritual aún no era lo suficientemente alto como para permitirle regenerar su propio miembro amputado. Luego entró en el periodo más oscuro de su vida. Solo las jugadoras del Salón de los Caballeros que venían a entregarle la comida la miraban como si fuera una idiota. A veces, le preparaban comida en mal estado intencionalmente. Algunos incluso la hicieron tener sed durante 2 días y luego le dieron a beber el agua bendita de su montura. En tan solo unos días, Yin Xiaoyou sufrió muchas humillaciones que nunca había imaginado. Por supuesto, no había nada inapropiado para menores. Porque en ciertos aspectos, el valor de Yin Xiaoyou ni siquiera podía compararse con el de una sirvienta mecánica cualquiera. Los jugadores del Salón de los Caballeros vivían bien, nadie ni siquiera la miraba con atención. Y durante este proceso, Yin Xiaoyou escuchó que el gremio de asesinos de dioses había viajado colectivamente lejos, a Sichuan, y estaban envueltos en una batalla prolongada con la hermana del veneno de Sichuan, y la situación parecía terrible. Algunos de los informes de batalla hicieron que su corazón latiera con fuerza. Porque una vez que el gremio de asesinos de dioses perdió su poder, ella ya no tendría ningún valor para Chen Gumin. En ese momento, podría simplemente matarla casualmente, y Yin Xiaoyou, en este punto, todavía no quería morir. Sin embargo, también fue durante este proceso. Una noticia impactante que sorprendió a innumerables personas se extendió rápidamente por todo el mundo. God Forsaken Game y la realidad Blue Star finalmente comenzaron su fusión final. La civilización de la Estrella Azul se sometería a un juicio de 1 año. Si el juicio fallaba, todos morirían.
a través de conversaciones casuales de algunas personas. In Xiaoyou también aprendió que, si la fusión del juego Blue Star fallara, todo comenzaría de nuevo, entrando en una reencarnación. Pero In Xiaoyou no se atrevió a acabar con su propia vida. Porque tenía miedo. ¿Qué pasaría si esta vez la sublimación de la civilización de la Estrella Azul tuviera éxito? Hermano mayor. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Si tuviera otra oportunidad, definitivamente te escucharía. Se arrepintió muchísimo. Sin duda, solo ahora finalmente se dio cuenta de lo bueno que había sido In Feng con ella. ¿Restringirla? ¿Encarcelarla? Esas eran todas protecciones para ella. ¿No dejarle ver a Song Fei? Eso fue porque In Feng sabía qué tipo de persona era Song Fei desde el principio. Ella pensó de nuevo. In Feng parecía haberle dicho hacía mucho tiempo que Song Fei estaba involucrado en cierta organización clandestina. En aquel momento, no lo creyó, pero ahora sabía que se trataba de la gente de la hermana del veneno de Sichuan, y que él había sido controlado por el veneno de esa mujer hacía mucho tiempo. Justo cuando In Xiaoyou esperaba con miedo, otras dos jugadoras del Salón de los Caballeros llegaron para azotarla y descargar su ira. De repente, los rostros de las dos jugadoras mostraban expresiones de pánico. El líder del gremio ha muerto. Espera, el vicelíder del gremio también ha muerto. Una mujer ha entrado en nuestro escondite. Silbido. ¡Qué rápido! Todos están muertos, toda nuestra gente está muerta, mató a miles en un instante. ¡Corre, corre! Estaban en pánico, y justo cuando intentaban escapar, de repente flotaron hacia arriba, con los brazos levantados a los costados, formando un crucifijo. Estaba claro que luchaban aterrorizados, pero era inútil. Puf, puf, puf. De repente, innumerables clavos rojo sangre surgieron del vacío, atravesando varias partes de sus cuerpos, clavándolos al instante. Entre la sangre salpicada, formaron dos crucifijos humanos rojo sangre. Los ojos de In Xiaoyou se abrieron mientras observaba todo esto con horror. Tal como pensó, ella también sería asesinada como estas dos mujeres. De repente, una figura femenina alta envuelta en una luz de color rojo sangre caminó lentamente hacia el frente de su celda. «Oh, Xiaoyu, ¿cómo es que te pusiste cada vez peor?». Se escuchó una voz femenina divertida. Capítulo 437. Cuanto más fuerte eres, más fuerte te vuelves. La masacre en el camino al final. En la oscura mazmorra, el aire estaba cargado de olor a sangre. Dos mujeres estaban de pie con los brazos extendidos, sus rostros arrugados y destrozados, sus expresiones horribles y sus ojos abiertos congelados, como dos crucifijos humanos ensangrentados, bloqueando el camino de In Xiaoyou. Esta aterradora escena llenó a In Xiaoyou de un miedo extremo. Pero cuando escuchó aquella voz femenina que le hablaba, de repente se llenó de alegría y una oleada de esperanza brotó en su interior. Su corazón latía con fuerza de emoción, pero también con un toque de inquietud, mientras preguntaba, ¿me conoces? ¿Estás aquí para salvarme? Supongo que sí. Pero no estoy aquí para salvarte. Después de que la mujer terminó de hablar, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente en la niebla de sangre. Estoy aquí para matarte. Si cuentas, ya te he matado más de 20 veces. En la última reencarnación, me tomó 1347 cortes matarte. Veamos cuánto tiempo puedes durar esta reencarnación, Xiaoyu. Ah, por cierto, Xiaoyu ha progresado bastante en esta vida, incluso logró matar a tu hermano. Así que tú también tendrás que asumir su parte. Vamos, tú puedes. Al escuchar las palabras de la mujer, In Xiaoyou sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Especialmente, después de que la mujer terminó de hablar, de repente miró hacia arriba. Cuando In Xiaoyou vio el rostro de la mujer, se congeló en el lugar, un escalofrío le recorrió de la cabeza a los pies y se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Bugu. Bugu gugu. Dentro de la tierra del juicio. In Xiaoyou, que estaba fusionando recuerdos, de repente comenzó a luchar violentamente. Esta visión inusual llamó la atención de In Feng. ¿Qué le pasa? ¿Se está fusionando con algún recuerdo doloroso? In Feng estaba un poco desconcertado. Verificó el progreso de la fusión de memoria y era casi del 95%. Debió ser después de que me sacaron los ojos, ¿verdad? Morí, así que es normal que ella enfrente cosas dolorosas. In Feng negó con la cabeza. Su mente se retiró de la tierra del juicio. Después de su reciente reflexión,
decidió emprender el desafío más difícil, que era el camino al final. El camino al final es el desafío de mayor dificultad, donde los atributos de los monstruos son 1000 veces superiores a lo normal. Incluso para mí, esto representa un desafío considerable. Lo más importante. Este desafío de camino al fin incluirá una clasificación entre todas las civilizaciones y todos los tiempos. Yin Feng siempre había querido saber cuál era realmente su nivel de fuerza actual. La aterradora velocidad de desarrollo traída por la autoridad del dios antiguo. ¿Fue único? ¿Había otros propietarios de la autoridad del dios antiguo en este mundo? En ese caso, entonces la respuesta podrá encontrarse en el camino al fin. Porque Yin Feng creía que si hubiera otros jugadores que hubieran obtenido la autoridad del dios antiguo, definitivamente elegirían desafiar el camino al fin cuando llegaran aquí, a través de la clasificación a lo largo de todos los tiempos y todas las civilizaciones. Debería poder vislumbrar alguna información. Antes de elegir, Yin Feng primero entendió las reglas del desafío del camino al fin. Si fuera el camino del abismo más básico, el primer piso tendría monstruos de nivel 30, el segundo, de nivel 31, el tercero, de nivel 32, y así sucesivamente. Eliminar a todos los monstruos permitiría acceder al siguiente piso. Este también fue el desafío regular del abismo en el que Yin Feng participó durante su vida anterior. Cuanto mayor fuera el número de pisos que uno alcanzaba, mayor era su clasificación. Pero el camino hacia el final fue diferente. La primera etapa incluía monstruos de nivel 30 a 39, que aparecían infinitamente en 10 minutos. Cuanto más rápido los mataras, más rápido aparecían. Dentro del tiempo dado, cuanto más monstruos mates, mayor será la clasificación del desafío. Cuanto más alta sea la clasificación, mejor será la recompensa. Mientras mate monstruos, no hay problema. Aunque los atributos de los monstruos son 1000 veces mayores que los de los monstruos normales. Pero tengo la mano ladrona del santo. Esta habilidad era una habilidad divina que se hacía más fuerte con oponentes más fuertes. Cuanto mayores sean los atributos del enemigo, mayores serán los atributos que Yin Feng podrá robar. ¿Tus atributos son 1000 veces superiores? ¿Fuerza, constitución, agilidad y espíritu en millones? Entonces es perfectamente razonable que te robes cientos de miles de puntos de atributo, ¿verdad? Si solo jugara la primera etapa, este camino al fin terminaría en 10 minutos. Espero que las recompensas no me decepcionen. Yin Feng pensó para sí mismo. Calculó el tiempo. Terminar el camino hasta el final en 10 minutos, y luego regresar a juzgar a Yin Xiaoyou, sería perfecto. Entonces, comencemos. Bienvenido al desafío, camino al final. Etapa, atributos del enemigo X1000. Matarás monstruos continuamente durante 10 minutos y ganarás puntos por cada monstruo eliminado. Puedes consultar tu clasificación actual en tiempo real en la interfaz de actividad. Junto con el aviso del sistema, el entorno alrededor de Yin Feng cambió de repente y se encontró en una espaciosa cueva subterránea. En las paredes de piedra que rodeaban la cueva había un total de 16 puertas grandes, de color púrpura y con forma de espejo. Yin Feng echó un vistazo a la clasificación en la interfaz de actividad. Tus puntos actuales, 0. Tu clasificación actual, 100 más. Esta clasificación inmediatamente dejó a Yin Feng un poco sin palabras. Más de 10.000. En todo el universo, en todos los tiempos y en todas las civilizaciones, hay tantas personas calificadas para participar en el camino al fin. Yin Feng de repente se dio cuenta de que este universo, probablemente era mucho más grande de lo que había imaginado. Bien, vamos. Veamos qué nivel de fuerza tengo ahora. Yin Feng empuñó la espada del juicio y la espada de la estrella asesina, sin mostrar desdén por este desafío. De inmediato liberó a Osirio, al pollo gris e incluso a la mujer serpiente chamilla, además de su marioneta abisal. Si no fuera imposible, Yin Feng incluso habría querido traer a Virginie. Cuenta atrás. 3, 2, 1. Las puertas de espejo púrpura que los rodeaban brillaron con ondas de luz púrpura, y luego, monstruos surgieron de esos espejos. Anciano de lengua larga, NVL 30. El primer grupo, con un total de más de 100 monstruos, eran todos ancianos de lengua larga, de nivel 30, un tipo de monstruo humanoide que usaba su lengua para ataques a distancia y no tenía ojos. Pero en el momento en que aparecieron, Yin Feng se dio cuenta. Estos monstruos podrían señalar perfectamente su ubicación. Como se esperaba del camino al fin,
Los monstruos con atributos 1000 veces mayores tienen niveles aterradores de antisigilo. Yin Feng no estaba demasiado nervioso. Utilizó distorsión de sombras para ponerse frente a un anciano de lengua larga, e inmediatamente lanzó mano ladrona del santo. El anciano de lengua larga, completamente negro, reaccionó con extrema rapidez. Aunque era solo un pequeño monstruo común, con atributos 1000 veces mayores, reaccionó al instante y se retiró velozmente, superando Mach 2. Si este pequeño monstruo no tuviera una bonificación de velocidad, su atributo de agilidad ya habría alcanzado 170.000. Yin Feng casi fue esquivado por él. Afortunadamente, podía moverse mientras lanzaba habilidades. En el breve tiempo de lanzamiento de habilidad de 0,1 segundos, Yin Feng, como un fantasma, siguió de cerca al oponente, y la mano ladrona del santo tocó el cuerpo del oponente. El siguiente momento, Yin Feng sintió como si todo su ser hubiera experimentado la sublimación, y sus atributos de 4 dimensiones se elevaron varias veces. Fuerza más 3, 0947. Constitución más 3, 1884. Agilidad más 3, 5877. Espíritu más 3, 2253. Yin Feng se quedó sin aliento. Como se esperaba de un monstruo con 1000 atributos, increíble. Echó un vistazo a sus atributos actuales. Sus atributos de 4 dimensiones habían aumentado directamente 6 o 7 veces. Su poder de ataque físico base alcanzó los 1.55 millones. Si se incluye la duplicación del poder de ataque físico tras la distorsión de las sombras, superaría directamente los 3 millones. El siguiente paso es la matanza. Aunque estos monstruos del viejo de lengua larga tenían atributos anormales, no tenían plantillas de élite o de voz. En esencia, seguían siendo solo pequeños monstruos. Sin habilidades especiales, una vez que Yin Feng robó sus atributos y redujo la brecha de atributos entre ellos, derrotar a estos pequeños monstruos fue tan fácil como matar pollos. Capítulo 438. Estatua del dios antiguo. Fortalece al monstruo. Justo cuando Yin Feng hizo su movimiento, cientos de monstruos humanoides sin rostro, ancianos de lengua larga, que lo rodeaban, lanzaron ataques físicos de largo alcance contra Yin Feng. Lenguas negras pegajosas, moviéndose a velocidades supersónicas, se lanzaron hacia Yin Feng desde todas las direcciones. Sin embargo, justo cuando esos ataques estaban a punto de golpear a Yin Feng, una esfera de vacío negra apareció de repente en el campo. Esa fue la habilidad, tracción del vacío, de la mujer serpiente chamilla. Fue esta habilidad la que mató a decenas de miles de personas del país Sakura, pero desafortunadamente, después de convertirse en una montura, perdió su plantilla de jefe, y sus atributos y fuerza de habilidad en todos los aspectos disminuyeron significativamente. Por supuesto, en esta cueva no tan espaciosa, su habilidad cubrió completamente toda la cueva. Todos esos, ancianos de lengua larga, sin voz ni plantillas de élite fueron absorbidos por la atracción del vacío y se reunieron en un grupo en el aire en el medio de la cueva. Los minions son susceptibles de control. No importa cuán altos sean sus atributos, una simple habilidad de control puede volverlos completamente sumisos. Yin Feng levantó su mano y junto con la marioneta abisal que había convocado a su lado, desató directamente Sombra Asesina. Su verdadero cuerpo, la marioneta, y la sombra, un total de 12 unidades, desataron más de 100 espadas de sombra en un segundo, aniquilando instantáneamente a los ancianos de lengua larga reunidos. La corrección de punto débil altísima de Yin Feng permitió que sus espadas de sombra, incluso si se lanzaban al aire, golpearan las cabezas de esos ancianos de lengua larga. Entonces, cuando los monstruos se reunieron, Yin Feng no necesitó apuntar en absoluto. Simplemente lanzando hojas de sombra podría eliminar fácilmente a sus oponentes. Justo cuando este primer grupo de cientos de monstruos fue eliminado instantáneamente, más monstruos emergieron continuamente de los espejos circundantes. Grupo tras grupo de murciélagos carmesí ingresaron continuamente al campo de batalla. ¡Qué lástima! Estos murciélagos acababan de volar cuando fueron afectados por la tracción del vacío, todavía presente en el campo, y fueron nuevamente tirados y reunidos. Zumbido, zumbido, zumbido. Una serie de hojas de sombras silbaron y eliminaron instantáneamente a estos cientos de murciélagos carmesí, como era de esperar de monstruos con 1000 atributos. Son demasiado tanques. Yin Feng miró los números de daños que aparecían sobre las cabezas de los murciélagos carmesí, sintiéndose un poco abrumado. Normalmente, en el exterior,
una sola espada de sombra suya ahora causaría cientos de millones en daño base. Pero, estos monstruos del camino al fin aumentaron enormemente sus atributos, lo que les otorgó casi 200.000 en defensa y resistencia elemental, además de un efecto de defensa sólida del 10%. ¿Qué significa esto? Eso significaba que, sin penetración, su reducción de daño base alcanzó el 99,5%. Incluso si Infeng tuviera 100% de penetración de armadura y penetración elemental, estos monstruos aún tendrían una décima parte de su defensa activa, que era casi 20.000. 20.000 puntos de defensa y resistencia elemental podrían proporcionarles una reducción del daño base del 95%. Cada espada de sombra que él y la marioneta abisal desataron solo infligieron un poco más de 10 millones de daños. Afortunadamente, la salud de estos monstruos ronda los 1,7 millones, 2 millones como máximo. Aún capaz de matar instantáneamente. Inmediatamente después, Osirio desató un tornado whirlwind, tomando el relevo de Samilla y arrastrando hacia todos los monstruos engendrados a su alrededor. Las dos monturas se turnaron para liberar habilidades de control, asegurándose de que los esbirros circundantes estuvieran controlados y reunidos tan pronto como aparecieran, y luego masacrados por innumerables Shadow Blades. Ahora, tan pronto como aparezcan los esbirros, serán controlados y eliminados. Se pueden eliminar más de 100 por segundo. Cada monstruo asesinado otorga 1 punto. Infeng observó sus puntos de desafío. Partiendo de cero, fueron aumentando vertiginosamente, 1.000 puntos, 2.000 puntos, 3.000 puntos. Pero desafortunadamente su ranking quedó fuera de los 10.000 primeros. Esta tabla de clasificación compara mis puntos actuales con los puntos finales de otros jugadores. Acabo de empezar, así que es normal que mi ranking no sea alto. Infeng no tenía prisa. Hasta ahora, este desafío del camino al final era relativamente simple. Aparte de las altas estadísticas de los monstruos, en general fue muy fácil. Pero Infeng sabía. Este desafío no podía seguir siendo tan simple para siempre. Como se esperaba. Apenas un minuto después del inicio del desafío, cuando los puntos de Infeng alcanzaron los 7.429, uno de los monstruos que generaban espejos morados en la cueva se derritió de repente. El espejo púrpura derretido formó una estatua de dios antiguo púrpura forjada en el vacío. Cuando se formó la estatua del dios antiguo, una fuerza poderosa se extendió hacia afuera, envolviendo toda el área. Inviolable. A partir de ahora, todos los monstruos en este lugar no serán controlados de ningún modo. Aumento de puntos. A partir de ahora, ganarás el doble de puntos por matar monstruos. Ya está aquí. Esta intensidad no es baja. Infeng entrecerró los ojos. Claramente, este desafío de camino al final comenzó de manera muy simple, pero parecía que cada minuto, un espejo se derretía y se convertía en una estatua, proporcionando un beneficio inamovible a todos los monstruos en el campo. Cuanto más avanzaba, más difícil se volvía matar monstruos. Pero al mismo tiempo, los puntos obtenidos al matar monstruos se duplicaron directamente. Eso es bueno. Yo y la marioneta podemos usar alternativamente la maldición abisal marchita. Infeng mantuvo la calma. Al observar que otro grupo de monstruos descontrolados surgían de los 15 espejos circundantes, levantó la mano y desató la maldición abisal marchita, de grado antiguo, envolviendo toda el área. En ese instante, el poder de ataque de todos los monstruos en el campo se redujo en un 399%, convirtiéndose directamente en un valor negativo. Matar. Infeng no lo dudó. Él y Abyssal Puppet lanzaron una vez más Killing Shadow, arrojando Shadow Blades a los alrededores para eliminar a los monstruos. El siguiente momento. Aunque esos monstruos incontrolados fueron asesinados rápidamente al instante tan pronto como aparecieron, antes de ser eliminados, cada uno de ellos desataron una o dos habilidades a Infeng, la marioneta abisal, Osirio, Pollo Gris y Samilla. Afortunadamente, con el efecto de la maldición abisal Wise, los miembros de nuestro grupo no solo no resultaron heridos, sino que también fueron curados. Osirio, oh, por fin pude experimentar la curación. No es fácil. Pollo Gris, ah, cierto, solías curar a otros. Osirio, Bugugu, qué conmovedor. Sin embargo, fue una lástima. El segundo minuto casi había terminado, y bajo el efecto del doble punto, los puntos de Infeng alcanzaron los 21.000, pero su clasificación aún estaba fuera de los 10.000 primeros. Cuando el segundo espejo púrpura se derritió y formó una estatua. Divino.
A partir de ahora, todos los monstruos en este lugar no sufrirán efectos de estado negativos. Aumento de puntos. A partir de ahora, ganarás el triple de puntos por matar monstruos. Nota, los efectos de estado negativos basados en daño aún se aplican, como sangrado, envenenamiento, etc. La parte molesta ha llegado. La maldición marchita abisal será ineficaz. Y esto también significaba que el verdadero desafío de Infeng había llegado. Antes, había estado confiando en métodos inteligentes, esforzándose sin pensar para matar monstruos instantáneamente. Pero luego se enfrentaría a amenazas de los monstruos. Estos monstruos con atributos 1000 veces mayores también tienen su poder de ataque incrementado 1000 veces. Ahora, si los súbditos normales me golpean, no pueden infligirme ningún daño, pero con un ataque multiplicado por 1000, un golpe infligirá al menos varios miles de daños. Aunque Infeng tenía escudos de reducción de daño y una evasión muy alta, no pudo soportar la gran cantidad de monstruos. Y estos eran monstruos con atributos 1000 veces mayores y una corrección de golpe igualmente alta. Bajo el ataque concentrado de cientos de monstruos, Infeng no estaba seguro de si podría resistirlo. Esto hizo que Infeng se sintiera un poco emocionado. Mi yo actual es verdaderamente un cañón de cristal. Aunque puedo matar monstruos instantáneamente, mis atributos defensivos son mucho peores en comparación. Afortunadamente, tengo arco de sombras. Capítulo 439. ¿Más raro, menos raro? Genial. Ustedes regresen primero. Cuando se formó la segunda estatua, Infeng levantó su mano y envió a Osirio, Grey Chicken y Samilla de regreso a su campana de montura y espacio de mascota. Los monstruos en el campo tenían un ataque demasiado alto, simplemente no podían soportarlo. No pienses que Infeng mató a estos pequeños monstruos fácilmente, completamente sin presión. Pero eso se debe a que la capacidad de causar daño de Infeng excedía con creces su capacidad defensiva. Si su capacidad de salida fuera de grado SSS, en aquel entonces su capacidad defensiva era como mucho de categoría A. Actualmente, ningún jugador podía dañar a Infeng porque los otros jugadores estaban en un nivel demasiado bajo. Si se enfrentara a un oponente del mismo nivel, como un jefe legendario como Cubo de Rubik mecánico, Infeng podría morir en sus manos sin algunos métodos específicos. Lo mismo ocurrió con estos pequeños monstruos. Bajo la amplificación de atributos de 1000 veces, el daño de estos pequeños monstruos fue muy alto. Generalmente, el ataque base de un monstruo de nivel 30 sería de 2 a 3000 puntos, y cuando finalmente atacara a Infeng, el daño sería completamente anulado por resistencia al daño, después de varias reducciones, lo que efectivamente lo haría sin daño. Sin embargo, después de que sus atributos aumentaron 1000 veces, el daño de su habilidad infligió varios miles de daños a Infeng cada vez. Si no fuera por Shadow Arc, realmente no sería tan fácil sobrevivir. Los labios de Infeng se curvaron ligeramente. Con arco de sombras, el daño que recibía no tendría efecto inmediatamente sino que se retrasaría hasta 3 segundos después. Para Infeng, 3 segundos ya era un tiempo muy largo. Le bastó con robar vida y compensar el daño recibido. ¡Vamos! Mientras estatuas de piedra, monstruos uno tras otro, surgían de los espejos púrpuras que lo rodeaban. Infeng utilizó directamente un corte de sombra instantáneo y, junto con la marioneta abisal, golpeó instantáneamente a varios monstruos, creando un escudo súper grueso equivalente a 10 veces su salud. Varios monstruos de piedra murieron instantáneamente en el lugar. Sin embargo, Infeng descubrió que estos monstruos de piedra eran todos monstruos de nivel 32, con atributos ligeramente más altos que los monstruos de nivel 30 y 31 de ahora. Su salud excedía los 2 millones, y su defensa y reducción de daño eran mayores, lo que provocó que la única hoja de sombra de Infeng solo causara alrededor de 8 millones de daños. Afortunadamente, todavía fue una muerte instantánea. Además, Shadow Blade comenzó a rebotar infinitamente dentro de esta cueva no tan espaciosa. En apenas 2 segundos, todos los monstruos de piedra que aparecieron fueron asesinados a tiros por la espada de las sombras voladora. Durante este proceso, aunque Infeng recibió decenas de miles de daños, solo generó una sección de un escudo gris. Afortunadamente, encontró por casualidad un monstruo de piedra y, con una Crimson Blade, recuperó instantáneamente su salud por completo. Cuando el reto llegó al tercer minuto, como nadie estaba ayudando a agrupar a los monstruos, la velocidad de matanza de monstruos de Infeng era de hecho un poco más lenta. Sin embargo, después de que Infeng terminó de matar durante estos 3 minutos,
descubrió que su clasificación finalmente había ingresado al top 10.000, llegando a más de 9.600. 10.000 son aproximadamente 37.000 puntos. Actualmente estoy cerca de los 38.000 puntos y he llegado rápidamente a más de 9.600. Luego nació la tercera estatua. Elite. A partir de ahora, todos los monstruos aquí tendrán una plantilla Elite. Aumento de puntos. A partir de ahora, ganarás 4 veces más puntos por matar monstruos. Cuando llegó el aviso del sistema, In Feng se sorprendió un poco. Todos los monstruos de ahora en adelante son élites. Eso no significaría que su salud, ataque y defensa se multiplicarían varias veces. Y también vendrán con diversas habilidades. Las 3 oleadas anteriores de monstruos eran todos pequeños peces, y sus métodos de ataque eran muy simples, aunque todos tenían ataques a distancia, no tenían habilidades de las que hablar. Próximo. La dificultad era cada vez mayor. Inmediatamente después, grupos de monstruos de nivel elite surgieron de los 13 espejos restantes. Como se esperaba. Su salud, defensa y poder de ataque aumentaron una vez más a aproximadamente 3 veces su valor original. La espada de sombra de In Feng voló, causando solo más de 5 millones de daños, poco menos que una muerte instantánea. Afortunadamente, todavía tengo cartas bajo la manga. Los labios de In Feng se curvaron levemente y las alas de la muerte se extendieron detrás de él, volando instantáneamente por el aire. Mientras volaba en círculos a su mayor velocidad, se reveló el efecto del linaje del ángel a la muerte. Cuanto más rápida fuera su velocidad de movimiento, mayor sería su daño, con un aumento máximo de daño 10 veces cuando era 10 veces más rápido que el objetivo. En ese momento, una sola espada de sombra causó decenas de millones de daños, matando instantáneamente a los monstruos nuevamente. 40.000 puntos, más del puesto 9.200. 42.000 puntos, más del puesto 8.900. 45.000 puntos, más del puesto 8.600. Llegó el cuarto minuto y los puntos de In Feng ya habían alcanzado los 58.000, ubicándolo en el puesto 6.800. Realmente formidable. Si yo, de mi vida anterior, viniera aquí para este desafío de camino al fin, podría conseguir como máximo 10.000 puntos, y eso seguiría dependiendo de la supresión de nivel. In Feng se sintió un poco emocionado. No es de extrañar que nunca hubiera oído hablar del camino al fin en su vida anterior. Ni siquiera se había topado con el siguiente nivel, camino de la desesperación. Justo entonces, se formó la cuarta estatua violeta, lo que provocó que todos los monstruos posteriores tuvieran una plantilla de jefe, aleatoriamente bronce, plata, oro, y matar monstruos otorgaba 5 veces más puntos. Los monstruos tenían más salud, mayor defensa, especialmente los boss de nivel dorado, cuya salud y defensa eran docenas de veces mayores que las de los pequeños monstruos comunes. Incluso con el aumento del daño de la velocidad de movimiento del ángel a la muerte, fue imposible matarlos instantáneamente. Sin embargo, no afectó mucho. Debido a que los ataques de In Feng venían con el efecto corte de garganta, de liberación elegante, todo el daño infligiría continuamente un total de 15 veces el daño. Incluso si no murieran instantáneamente, un solo golpe de daño continuo los mataría a todos. Uno debe saber que estos monstruos eran todas existencias con una amplificación de atributos de 1000 veces. Frente a In Feng, todavía no pudieron durar más allá del segundo. Luego se formó la quinta estatua, lo que hizo que todos los monstruos tuvieran una plantilla de jefe de nivel platino. 6 veces más puntos. Se formó la sexta estatua, lo que hace que todos los monstruos recuperen el 30% de su salud máxima por segundo. 7 veces más puntos. Se formó la séptima estatua, lo que hace que todos los monstruos recuperen el 100% de su salud máxima por segundo. 8 veces más puntos. En este punto, In Feng estaba un poco estupefacto. Cuando todos los monstruos tenían una plantilla de jefe de nivel platino, incluso su daño actual no podía matar a estos monstruos en un segundo, y recuperaban el 100% de su salud por segundo, ¿cómo podía siquiera jugar? La clave fue que estos beneficios fueron otorgados por esas estatuas púrpuras, a un nivel extremadamente alto, que no se podían disipar ni robar. Inicialmente, In Feng planeó lidiar con ello usando el afijo de muerte instantánea. Pero rápidamente descubrió que estos monstruos con atributos 1000 veces mayores también tenían su resistencia superior incrementada 1000 veces,
cada uno con cientos de miles de resistencias a la muerte instantánea, y su indicador superior también disminuiría cada segundo. Desde el principio, el camino para resolver el problema con Upper Affix quedó cortado. No es de extrañar que, con mis 159.000 puntos actuales, ya esté en el puesto 500. La mayoría de la gente, a estas alturas, simplemente no puede eliminar a jefes de nivel platino con una amplificación de atributos 1000 veces mayor. Afortunadamente, esto no desconcertó a Infeng. Como estos monstruos boss no podían morir instantáneamente, las hojas de las sombras arrojadas por él y la marioneta abisal comenzaron a rebotar salvajemente, y rebotaron cada vez más en el campo hasta que todo el campo se llenó de hojas de las sombras. En un espacio reducido, con la hoja de sombra rebotando sin cesar, teóricamente hablando, no significaría que, sin importar cuántos monstruos aparecieran, podrían morir instantáneamente? Porque, una vez que los monstruos no podían morir instantáneamente, entonces Shadowblade rebotaba, rebotando cada vez más, hasta que podía matar instantáneamente a los monstruos. Cuanto más monstruos, más rebotan las hojas de sombra. Cuantas más hojas de sombra haya, más daño recibirán los monstruos. Cuanto más daño reciben los monstruos, más rápido mueren. Cuanto más rápido mueren los monstruos, menos monstruos hay. Entonces, cuanto más monstruos, menos monstruos. Soy un genio. Capítulo 440. El daño aún no es lo suficientemente alto. Por supuesto, todo esto tenía un prerequisito. Es decir, los monstruos generados en el campo no esperaron a que la ola anterior fuera completamente eliminada antes de que aparecieran otros nuevos. En lugar de eso, aparecerían continuamente, nuevos monstruos surgirían de los espejos morados a cada momento, lo que garantizaba que la cantidad de monstruos en el campo pudiera representar una amenaza para el retador. El resultado final fue: las hojas de sombra que Infeng dejó en el campo se volvieron cada vez más numerosas. Todo lo que necesitaba hacer era lanzar continuamente hojas de sombra. Y para acelerar las cosas, Infeng acababa de consumir 4 botellas de pociones. El daño a los monstruos aumentó un 5%. El daño a las élites aumentó un 5%. El daño a las hembras aumenta un 5%. El daño a los machos aumentó un 5%. Aunque no sabía si algunos monstruos eran machos o hembras, no importaba, simplemente los bebía primero. El efecto de una sola poción era generalmente modesto. Pero si la composición del objetivo era más compleja, permitiendo que los efectos de la poción se acumularan, entonces el resultado final era bastante bueno. Y mientras Infeng continuaba matando monstruos instantáneamente, sus puntos continuaron aumentando vertiginosamente. Su ranking fue subiendo constantemente. En el 8º minuto, sus puntos alcanzaron los 192.000 y su ranking llegó al puesto 200. Esto hizo que Infeng se preocupara un poco. A la velocidad actual, puede que al final no logre alcanzar el primer puesto. Justo en ese momento, finalmente se formó la 8ª estatua púrpura. En este punto, de los 16 puntos de aparición de monstruos originales en el campo, solo quedaban 8. Los otros 8 espejos de aparición de monstruos se habían transformado en estatuas de dioses antiguos de color púrpura. Aniquilación. A partir de ahora, todos los monstruos en esta área verán multiplicado por 10 su daño, velocidad, alcance y fuerza de control. Tu orden es ineficaz. Amplificación de puntos. A partir de ahora, recibirás 9 veces más puntos por matar monstruos. Cobarde. Puedes abandonar la batalla en cualquier momento. El 50% de tu puntuación actual cuenta para la clasificación. Aunque el número de monstruos era la mitad de lo que era inicialmente, cada monstruo era un jefe de nivel platino, con atributos 1000 veces superiores, y con habilidades superpoderosas. A estas alturas, incluso Infeng sintió la presión. Todo tipo de criaturas corruptas, bestias feroces, momias e insectos venenosos se amontonaron por toda la cueva, innumerables venenos, llamas, relámpagos y elementos de hielo rugieron, e innumerables hojas de luz estallaron desde el cielo. Y ni hablar de otros jugadores en Blue Star ahora. Incluso Infeng en su vida anterior, en un entorno así, solo podía sobrevivir confiando en el armamento divino. Una vez que el efecto, invulnerable, del armamento divino terminara, moriría instantáneamente. Sin embargo, en ese momento, Infeng era como una sombra, atravesando este océano de monstruos que cubría todo el campo. Cuando la aterradora estatua se formó en el 8º minuto,
Yin Feng descubrió rápidamente que bajo el implacable bombardeo de los monstruos circundantes, su prefijo inviolable, que apenas podía mantener, se rompió directamente. Esto significaba: estaría controlado, congelados, aturdidos, inmovilizados, silenciados. Y así sucesivamente. Sombra asesina. Espada de la sombra. Yin Feng resistió durante 2 segundos y medio, y junto con la marioneta abisal, arrojó cientos de espadas de sombra, dejándolas rebotar infinitamente en el campo. Al mismo tiempo, maldición del marchitamiento abisal. Deformación de sombras. Yin Feng comenzó una vez más su invencible travesía. El daño, los efectos negativos, etcétera que habrían llegado 3 segundos después fueron anulados por el efecto invencible de Shadow Warp. Después de 4,1 segundos, Yin Feng canceló activamente esta deformación de sombras. La razón de este momento fue, debido a que la maldición abisal marchita de Yin Feng tenía un tiempo de reutilización de 6,6 segundos después de acumularse al estado sobrecarga, podía salir temprano y luego recibir 2,5 segundos de daño y control. Antes de que ese daño masivo y el control tuvieran efecto, volvería a entrar en el estado de travesía invencible. Esto es una locura. Incluso Yin Feng nunca había visto una escena tan escandalosa. Confiando en el efecto de arco de sombras, su valor de escudo, que era 10 veces su salud, podría convertirse instantáneamente en gris. Y su barra de salud se estiró docenas de veces más. No es que tuviera mucha salud, sino más bien, la barra de salud gris que se extendió instantáneamente alcanzó docenas de veces su salud. En otras palabras, si no fuera por el efecto de retraso de daño de Shadow Arc, habría muerto docenas de veces al instante. Así, Yin Feng confió en Arco de Sombras para sobrevivir, y en Shadow Blade para la salida, que rebotó infinitamente en el campo. Sus puntos seguían subiendo vertiginosamente. 200.000 puntos, puesto 188. 210.000 puntos, puesto 172. 220.000 puntos, puesto 153. 230.000 puntos, puesto 119. Con cada vez más hojas de sombra rebotando en el campo, cada monstruo podría ser golpeado por miles de hojas de sombra por segundo. A medida que pasaba el tiempo, los atributos de los monstruos aumentaban, haciéndolos cada vez más difíciles de matar. Pero no importó. Para Yin Feng, solo significó más hojas de sombra rebotando en el campo. El tiempo requerido para finalmente matar a los monstruos apenas aumentó. Y con una eficacia de eliminación tan monstruosa. Yin Feng incluso se sorprendió un poco al descubrirlo. Su clasificación en la clasificación general estaba subiendo extremadamente lentamente. Cuando el tiempo del desafío de 10 minutos finalmente estaba por terminar, los puntos de Yin Feng ni siquiera habían llegado a 260.000, y su ranking acababa de alcanzar el puesto 33. Lo más importante, Yin Feng ni siquiera sabía cuántos puntos tenían las personas que estaban delante de él. Mi eficiencia y solo puedo obtener el 33º lugar. ¿Qué tan anormales deben ser las personas que van delante? Aunque Yin Feng estaba sorprendido, no entró en pánico. Tal vez los puntos de las 32 mejores personas no sean mucho mayores que los míos. Sigamos avanzando con paso firme. Yin Feng mantuvo una mentalidad tranquila, aún manteniendo su nivel operativo más perfecto, matando monstruos continuamente al instante. 31º puesto. 29º puesto. 25º puesto. Finalmente, cuando solo quedaban 5 segundos en el tiempo del desafío, la expresión de Yin Feng se oscureció. Incluso ahora, sus puntos eran solo 266.000 y su clasificación final era 12 grados. Ni siquiera puedes entrar entre los 10 primeros. Finalmente, en los últimos 5 segundos, Yin Feng eliminó a otro grupo de monstruos, elevando sus puntos a 269.000, pero su clasificación final fue solo 11. No. Justo cuando el desafío terminó, en el instante en que expiró el límite de tiempo, Yin Feng de repente se dio cuenta de que su clasificación saltó instantáneamente al primer lugar, y su puntuación final fue 2.479.200 puntos. ¿Qué está pasando? Yin Feng estaba completamente desconcertado. Inmediatamente después, finalmente escuchó el mensaje del sistema resonando en su mente. Solo hace 43 días que ingresaste al juego God Forsaken.
Después de la ponderación del tiempo de juego, tu puntaje final del desafío es 2.479.200 puntos. Felicitaciones por alcanzar el puesto final en Pass Tode en Stage, primer lugar. Las recompensas principales se han colocado en tu mochila de almacenamiento. ¿Ponderación del tiempo de juego? Cuando Infeng escuchó este aviso del sistema, de repente se dio cuenta. Así es como es. Como solo llevo poco más de un mes en God Forsaken Game, mis puntos finales fueron ponderados. Entonces, cuanto menos tiempo pases en el juego, más puntos obtendrás. Infeng finalmente respiró aliviado. Recordó que Pasto de En, al igual que Ebis Road, no tenía límite de nivel. En otras palabras, aunque algunas personas obtuvieron puntajes de desafío muy altos, era muy posible que participaran en el desafío camino al final solo después de haber estado en el juego durante varios años. Y los niveles de monstruos para la etapa y fueron consistentemente 30 a 39. Así que, los jugadores con niveles más altos naturalmente tenían una ventaja al momento de desafiarlo. Además, en el juego medio y final, también había varios efectos de orden y armamento divino. Poseer estas habilidades reduciría significativamente la dificultad de este desafío. Sin embargo, esta vez también expuse un problema. En realidad no podría matar instantáneamente a un jefe platino con atributos 1000 veces mayores, mi daño aún no es lo suficientemente alto. Mientras se lamentaba, Infeng miró hacia su mochila de almacenamiento. Este desafío de camino al fin fue el primero en todo el universo, todas las civilizaciones y todos los espacios-tiempos, así que ¿cuán ricas serían las recompensas? Y su recompensa. Había un cofre del tesoro dorado frente a él, y además, recompensas básicas, colocadas directamente en su mochila de almacenamiento. Lo que Infeng más esperaba, naturalmente, eran las llamadas recompensas fundamentales. Sin embargo, cuando miró su mochila, no pudo evitar quedarse atónito. Porque vio en su mochila una daga de color blanco hueso que rebotaba como si estuviera viva. Ah, esta daga no podría estar viva, ¿verdad? Infeng echó un vistazo y quedó atónito de inmediato. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.